Hola viajeros, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en el Bioparque Estrella y ya estamos listos para entrar. Acompáñanos en esta aventura. Es uno de los parques zoológicos más grandes de toda la República Mexicana. Y bueno, ahora sí entramos. Lo primero que vamos a ver es la fuente, llegando, algunas decoraciones de Halloween y nuestros amigos de Bioparque que ya nos estaban dando la bienvenida. La primera atracción es el mini zoo, donde vamos a poder ver diferentes animales, algunos roedores, incluso reptiles y aves. ¿Qué es ñandú? Ñandú, y es originario de América del Sur. Ah, mira, aquí hay uno. Emu común. Aquí están los emus. Es una especie alimentada con frutas y verduras. Son muy saludables. Es un emu. Estos se ven así como más malvados. Están bonitos. Sí, son bonitos. Como que tienen el pelaje más esponjosito. Uy. Algo curioso es que da la impresión de que si te acercas mucho, sí te pueden tirar un picotazo. Hay que tener cuidado porque están muy altos y la verdad es que esto pues les queda Y pequeño. luego se iban corriendo. Liebres de la Patagonia. Son como conejitos. Adentro hay más, pero están resguardándose del frío. Hace un buen de frío. Sí, pobrecitos. Pero son los roedores más grandes del mundo. Souvenirs, Yur. ¿Ya viste? ¡Qué creativos! Guarden sus boletos porque a pesar de que ya estamos adentro, nos dijeron que más adelante nos lo van a pedir, pero quién sabe. Hasta el momento no nos han dicho nada. Y nos dieron un mapa y aquí van a poder encontrar todas las atracciones. Es que hay muchos animales y muchas atracciones de aventura. Y ahora sí nos pidieron los boletos, así que sí es importante traerlos. Estamos comprando vasitos para darle de comer a los animalitos. Ahorita a En ver, el safari. vamos a comprar 3, valen 15 pesos. ¿Listo? Ok, ya tenemos Ni nuestros gasté. vasitos. A ver, muéstranos qué hay. Son pellets. Pellets. A ver, hay que probarlo. El parque acaba de abrir hace como 1 hora, entonces todavía no hay mucha gente. Lleguen temprano. Somos 4. Y al parecer sí alcanzamos a subirnos rápido. Somos VIP, nos dieron chance. Ya estamos arriba del carrito que nos va a llevar al safari. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! El nombre de nuestra tribu es Congo. ¿Cómo se llama la tribu? ¡Congo! Bien, amigos, de igual manera, si nos llegáramos a encontrar con alguna otra tribu amiga, la saludaremos con la palabra Jambo. Jambo, que en el dialecto swahili significa hola. ¿Cómo vamos a saludar? ¡Jambo! Para alimentar a los ejemplares existen diversas formas. Son originarios de Madagascar. Y sí, amigos, son parientes del rey Julian. Solo que a estos no les gusta mover el bote. Más adelante, de ambos lados, podremos observar ejemplares del ciervo wapiti. Son originarios de Alaska y Canadá. Para alimentarlos es arrojándoles el alimento. Arrojándoselos. ¡Jambo! ¿Cómo Nos encontramos a 2.760 metros a nivel del mar. Con razón hace un buen de frío. Ya está bien a gusto aquí con el frío. De ambos lados podremos observar ejemplares del gamo europeo. Su periodo de gestación es de 7 a 8 meses, trayendo consigo solo una cría. De estos ejemplares suelen existir en gran variedad. Ah, denle a la llama. ¿El avestruz? Llegaste al lugar correcto. ¡Hala, viste otro bien grandote! Las cebras, qué bonitas. ¡Hala, esas están bien peludas! No, esas no tienen frío. Acercándonos hacia la boca del ejemplar. Son originarias de Perú, Bolivia y Ecuador. Su periodo de gestación es de 11 meses, trayendo consigo solo una cría por camada. Te están dando la avestruz, ¿no?
Ya saben, porque ahí van en corto todos, mira. Del lado derecho podremos observar un ejemplar de elefanta asiática. Su nombre es Pani. A diferencia de su primo el elefante africano, estos son 2 metros casi más pequeños. Podremos observar ejemplares del antílope cuello negro. Este antílope es el más pequeño del mundo. El vaso por la parte de abajo con nuestras 2 manos. Si no deseamos alimentarla, colocamos el vasito detrás de nosotros. Muy bien, amigos. ¿Ustedes saben quiénes son las estrellas del Bioparque Estrella? ¡Las jirafas! Me batió. Sin comida no hay saludo. Aquí te venden tu vasito. Vamos a comprar vasitos de lechuga, 20 pesos. Y aquí te dan tu lechuga. ¡Oh! Lechuga. Martita le dio. ¿Le puedo tocar? ¿Le puedo tocar? Chupó. Cuidado. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Marianito? ¿Cómo? Marianito. Voltea, Marianita. Que la jirafa le puede dar un fuerte golpe. Cualquier cosa que llegue a pasar es bajo su responsabilidad, ya que las indicaciones son muy claras. ¿Estás grabando? A ver, dale. A Marianito. Que coma mucho para que crezca. Taquito especial para Marianito. Agárralo bien. No, se volteó. No sucedió el cambio de tribu. Ahora su tribu se llama Kenia. ¿Cómo se llama su tribu? ¡Kenian! Eso es. En lado derecho nos encontramos en la isla de León, Barbario, Atlas. Estos ejemplares no eran muy reconocidos hasta que los romanos los utilizaban en las peleas con los gladiadores. Su periodo de gestación es de 3 meses y medio, teniendo de 2 a 6 crías por camada. Su nombre es Kobu, Kiara y Nala. Ah, como los del Rey León, ¿no? Sí. Para partir un cocodrilo por la mitad, llegan a pesar de 3 a 4 toneladas. Su periodo de gestación es de 255 días, teniendo una cría por camada. Mira, mira tus caritas. Messi. Del diablo. No sé por qué se las Ahí te va. avientan. Ahí la venga. Ala, ese está bien barbón. ¿Qué tal el safari? A mí también me gustó. Pero ¿Cuál fue? ¿por qué no decepciona en su safari? Excelente, muy bien. ¿Qué tal estuvo el safari? ¿Te gustó? Divertido. Sí, sí me gustó. ¿Te gustó, Yur? Me mordió una ¿A cuál vamos? ¿Subterráneo? Parada técnica. Está cerca de aquí, Yur. ¿Dónde estamos? Safari. Aquí, ¿no? Aquí. Sí. Kenia Café. ¿Esto qué es? El Teatro Musoki. Vamos al río Antártica. Jurásico. Aquí nos encontrábamos afuera de la atracción antártica y pues te pesaban para poder acceder. O me encuero. El peso máximo para mujeres era de 75 kilos y para hombres era de 85. Y como pueden ver, pues no lo pasamos y no nos pudimos subir. Opiniones de Antártica. Está bien para los niños. Y aparte Miran a los gordos. te exhiben enfrente de todos. Sí. Ah, el de Bucaneros es el de los lobos de mar. Y la decoración de Día de Muertos. Bucaneros y lobos de mar. No, este es un espectáculo de como de foquitas.
conocer al lobo marino más grande de Bioparque Estrella. Vamos a recibir con el escándalo al pequeño Faz. ¡Las palmas, niña! ¡Vamos a todos con las palmas! ¡Saluda al público! ¡Un besito! Para nuestros dos valientes participantes. Saluda a tu público. ¡Chato! Las palmas, estamos emocionados. Ahora Lili, Chato, reciban al público con un fuerte y caluroso aplauso. Chato necesita a una señorita guapa y mayor de edad de nuestro público. ¿Quién dice no? Eso, porque Chato es tu turno de saludarla con un beso. Lili necesita a un caballero mayor de edad y valiente. ¿Quién se ayuda? Eso. Lili, salúdalo. Dale beso, por favor. No lo vayas a dejar. Un aplauso para Lili, nuestro participante. ¡Hombre! ¡Las palmas! Nuestros tres participantes. Muchísimas gracias. Hasta hace poco más de 10 años, esta especie de lobo marino y muchas más de ellos en todo el mundo casi se extinguen. Esto debido a la cacería ilegal. Afortunadamente, hoy están protegidos, pero la contaminación los amenaza día con día. Cuando tiramos basura en ríos, bosques, lagos y en todas nuestras calles. Al final del día, toda la basura termina en la casa de los lobos marinos y no termina ahí. Muchísimas gracias, amiga. Tanto se despiden, no sin antes preguntarles, ¿están listos para sus fotos? ¡Sí! Carlita, háblanos un poco acerca de tu experiencia siendo abrazada por el lobo marino. La verdad es que verlo, o sea, se ve muy divertido y se ve bonito y sí, pero está muy grande. Ya cuando estás ahí y sientes las aletas, como que sí me dio un poco de miedo y aparte sientes aquí como que estás respirando. Pero sí lo volvería a hacer, me gustó. ¿Sí? ¿Fue divertido? Sí, recomendado por viajar es chido. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso de bienvenida para todas las guacamayas que ya están listas para comenzar con este espectáculo. Vámonos rápidamente de este lado con nuestra amiga Fiona. Ella es una guacamaya verde militar. Esta especie habita aquí en la República Mexicana, en algunos estados como son Chihuahua, Sinaloa y Durango. Ahora vámonos con el más travieso del grupo. Su nombre es Zek y es una guacamaya rojo escarlata. Esta especie también habita aquí en la República Mexicana, solo que en otros estados como son Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Finalmente, yo les quiero presentar a nuestra amiga Wanda. Ella es una guacamaya híbrida. Esto quiere decir que es el resultado de la cruza de dos guacamayas distintas. En este caso, sus padres son una verde militar y una rojo escarlata. Y es por eso que Wanda tiene toda esa gama de colores en su plumaje. Y ahí viene rápidamente nuestro amigo Egg. Viene haciendo gala de un gran equilibrio. Se impulsa como todo un profesional. Y es así como se divierte todas las tardes. Vamos a darle un fuerte aplauso a Egg. Ahí va Wanda, toma rápidamente la pera, la pone en su carrito, vámonos por el plátano, checa lo que no esté muy mayugado. Continúa con la manzana y con el monedero bajo el ala se acerca al área de cajas y es así como termina de hacer las compras de la semana. Y Egg se sube a su bicicleta y comienza a pedalear. Ahí va nuestro amigo Egg, pedaleando con mucha gracia y estilo. Ahí viene sudando la gota gorda, se va un poquitín de lado, pero 80 centímetros por hora es como termina con este entrenamiento. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Egg. Esto voy a necesitar la ayuda de un hombre y de una mujer mayores de edad. Ok, vamos a pasar de este lado, por favor. Lo que llega, vamos a entrevistar al caballero que se llama Oscar. Y aquí tenemos a nuestra amiga que se llama. Se llena todas y grita fuerte. Tampoco le entendió. Tú sí le entendiste, ¿verdad? Enséñale la mitad de todas y grita fuerte. Fuerte.
Otra vez. Fuerte. Otra vez. Otra vez. Y dice 1, 2 y 3. ¿Rodando? Casi. Vámonos por su segunda oportunidad a la cuenta de 3 y dice 3. ¡Un aplauso para ella! Continuamos con el caballero igual a la cuenta de 3 y dice 3. Cerca. Vámonos por su segunda oportunidad a la cuenta de 3 y dice 3. ¡Y que ganan los hombres! ¡Tramposo! ¿Hizo trampa, caballero? Ah, dice que no hace trampa, es más. Vamos a revisar el VAR. El VAR dice que todo fue legal. No, como aquí no tenemos ni ganadores ni perdedores, todos se llevan su premio. El día de hoy ustedes se han ganado una suculenta semilla. No sean manchados, ese no es su premio. Lo que pasa es que tienen dos opciones. A ver, dime, ¿te quedas con ella o le entras a la catafixia? Le entro a la catafixia. Ok, ¿tú te quedas con ella o le entras a la catafixia? Y la sorpresa es que se han ganado ¡un beso del DJ! No, sí se han ganado un beso, pero de nuestra amiga Wanda. Y la semilla que les dice la van a colocar de la siguiente manera. Vamos a formarnos aquí enfrente de la mesa. No te preocupes, no muerde. No, le digo a la guacamaya. ¿Sigues con el caballero? Mira, Wanda, como te gustan casados. No, y la pregunta que se hicieron todos ustedes. Oye, ¿te dio asco? ¿Y a ti te dio asco? No. Oye, ¿a ti te dio asco? Muchas gracias. Chao. Lisa, para cuando ustedes vayan a jugar también la apliquen. Dice que estos chaparritos son tan inteligentes que pueden identificar entre formas y colores. Vamos a ver si Wanda lo logra el día de hoy. Porque ella corre a tomar el cuadrado que es de color azul y lo pone en el lugar azul. Va por la estrella que es más difícil por las puntas que es de color amarillo y la pone en el lugar amarillo. Y ella termina con el círculo. ¿A qué calificación se merece? Ya que la guacamaya rojo escarlata cada día se acerca un poquito más a desaparecer. Con este pequeño show, nosotros queremos entregarles 3 cosas muy importantes que cada uno de estos chaparritos representa. Nuestra amiga Fiona simboliza una esperanza que comparten todas las especies en peligro por seguir viviendo. Nuestra amiga Wanda representa un agradecimiento para todas las personas que el día de hoy estamos dispuestos a hacer algo para ayudarlos. Y finalmente nuestro amigo Ek tiene un pequeño mensaje que dice así: ayúdanos. Nosotros también queremos seguir existiendo en este hermoso planeta. Tiene algo más que decirles a todos ustedes. Ahora sí, Ek, despídete bien de todos y diles adiós. Bueno, creo que lo único que aprendió a decir fue hola, pero es su manera de despedirse. Y vamos a darle otro fuerte aplauso. Subterráneum. A ver qué tal está el Subterráneum. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Van a pasar a lo que es un museo, un pequeño video y luego bajan a su recorrido. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Mitos y leyendas se ocultan en lo más profundo de nuestro planeta. Para descubrirlos tendrás que descender en una aventura a más de 500 metros bajo tierra. ¿Y esos eran como de carbón? ¡A la bestia! Definitivamente cine. Caminando hacia el subterráneo. A ver qué nos espera. Es de terror este, mira. De su lado derecho podremos observar un par de mineros que se encuentran trabajando. Ellos habían mejorado bastante la vestimenta, al igual que ya hacían detonaciones controladas a base de la famosa y peligrosa dinamita. Porque ya hacían uso del famoso taladro eléctrico, una banda eléctrica y también un carrito que se sonó cuidado. Pero mejor vámonos. A los ojos. Al parecer, esta vez hemos encontrado la salida. Después llegamos al Excalibur, la que para nosotros fue la atracción más divertida. Una aventura llena de velocidad y naturaleza. Vamos de subirnos al Excalibur.
¿Qué tal la experiencia? ¿Te Iba gustó? un poco rápido, sí me gustó. ¿Sí? ¿Ustedes qué tal? Está muy chido. ¿Sí? ¿Lo recomiendan? Bastante bueno, sí, está padre. La neta va rápido, ¿no? Y está chido porque pues, si tú no quieres mucha velocidad, pues porque tú, Sí. puedes Tú lo bajar la regulas, velocidad, ajá. entonces, Yo sí pues, le está frené. padre. Sí, pero pues a darle a todo, ¿no? Sí, yo dije, como quiera vamos a salir volando. No, ¿Le frenes o no? Ahora se ve bien bonito aquí. Bosquecito. Y recomendamos que vayan a comprar pastes para que les den 2 por 1. Nos ahorramos mucho con esos cupones. ¿Dónde quieren que lo sigan? En YouTube, Instagram y TikTok. En TikTok y YouTube estamos como @viajareschido y en Instagram como viajar.eschido. Síganos. ¿Vamos a ir hacia los tigres? Sí, aquí los tigres andan sueltos donde andamos, entonces están diciendo de qué se van a alimentar. Sí. ¿De ti o de la comida que les dan aquí? Bienvenidos al puente Tigres de Bengala. Es un puentecito colgante, pero allá están los tigres. Nomás esperando a ver quién se cae del puente para echarse su lonchecito. De aquí pueden ver a los tigres. A mí me dan mucho miedo. Mírenlos. Ahí están enormes, está alto aquí, donde estamos. Prefiero que me mate la caída y ya después si me quieren comer los tigres no me importa. Están esperando el lonchecito. Mira, ahorita con este frío, un cobertorcito de esos. Te está viendo, ya sabe que ahorita se va a caer alguien. El otro está bien a gusto allá. Miren qué bonitos. Voy a dar un rondín a ver si no se había caído un niño por ahí. Mira, le dio un besito. Le está dando besitos. Nos va a comer. 300 kilos pesan, saltan 4 a 5 metros y sus rayas son únicas. Sus dientes 7.5 a 10 centímetros, a la bestia. Es un excelente nadador. Pesada la subidita. Vamos a entrar al río Jurásico. Au. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con el relacionamiento de Mongolia, llegando a movimientos de estos 30 metros de largo, enfrente de ellos una camada de 9 muevecitos. De este lado podemos ver el teranodón. Teranodón significa la de 6 dientes. Una medida de metros de largo de punta a punta. De este lado podemos ver una familia de Triceratops. Triceratops significa 3 cuernos. Y este cuenta con 3 cuernos, 2 arriba de sus ojos y 1 arriba de su pico. Del lado derecho podemos ver una de sus crías llamada Baby Bob. Están amigas y no hay nada. No podemos entrar adentro de una cueva, la cual se dice que es tan peligrosa como la Ciudad de México. Bien, amigas, ¿salimos todos completos? Sí. Spinosaurus significa brazo de lagarto, mejor conocido como cuello largo, llegando a medir 13 metros de alto con un peso de 80 toneladas. Este llegó a medir 12 metros de largo, 4 metros de alto y pesando 8 toneladas. 30 centímetros desde la raíz. Que cuenta con una gran visión binocular y fue el único dinosaurio que murió de una muerte comenzó en la espalda. Y así no alcanzaba para rescatarse. También se dice que se tuvo problemas para ir al valle ya que podía ayudar a de papel. Y nos despedimos de nuestro gran amigo el Manota. Y es así como llegamos a la parte final de nuestro recorrido. ¿Qué te pareció el recorrido con dinosaurios? Está chido, están padres los dinosaurios. ¿Sí lo recomiendas? Sí, está muy padre. Está muy bonito y pensamos que nos íbamos a mojar, pero no nos mojamos. Pero fue como suerte, ¿no? Porque parece que algunas personas sí se mojan. Sí. O sea, y te toca o no te toca, pero no, están muy chidos los dinosaurios, se mueven y hacen ruido y todo. Terminando el recorrido del río Jurásico, tenemos una tienda de souvenirs con todo lo relacionado a los dinosaurios y posteriormente entramos al sendero donde hay más dinosaurios, pero esta vez están en tierra. ¿Quieres decir algo de los dinosaurios? Soy fan, soy dinofan. Aquí hay un fósil, mira, descúbrelo. Nos gustan los herbívoros, los carnívoros sí. Sí, porque pues los podías tocar. Ay, nadie los tocaba. Porque no existían los humanos. Es más, me hubiera subido arriba. Si no eran caballos. Baryonyx.
Vamos a chocar porque estamos en la lancha. El camino. Máxima velocidad. Y bueno, aquí se nos acabó la pila, pero mi cuñis nos grabó. Entonces les queríamos mostrar las lanchas, que son lanchas de pedales. Pero lo más interesante de este recorrido es que puedes ver a los monos en la isla, lo cual es súper divertido. Y están en los arbolitos, tú estás muy cerca, la verdad. Es la parte padre de este recorrido. Vamos a colisionar. ¡Ah, no! Y así termina nuestra aventura en el Bioparque Estrella. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerden, amigos, viajar es chido. Hasta pronto, Bioparque Estrella.